más bien con las segundas condiciones que hemos puesto acá, estas condiciones iniciales. Entonces, ¿a qué nos referimos con las condiciones iniciales? Si alguien de lo que ha aplicado más o menos puede intuir. ¿Qué serán mis condiciones iniciales en un modelo, digamos, en general? Las condiciones de aguas abajo y aguas arriba, de cómo está el caudal, tal vez el nivel de agua. Em, Ya, bueno, ahí hay varios conceptos, ¿no? Que nos ha mencionado. Uno es, bueno, se separa casi siempre lo que es condiciones de iniciales y condiciones de contorno. Yendo primero a las iniciales, mencionó el compañero las condiciones de aguas abajo, aguas arriba, eso más bien se conoce como condiciones de contorno en un modelo unidimensional. Ahora bien, no solo son las únicas condiciones de contorno, de hecho, la forma o la pendiente de la solera ya es una condición de contorno del fondo, ¿no? De mi ramo de análisis. El que yo elija a qué va a estar sometida la parte superior de mi mallado, digamos, en un canal, a presión atmosférica, por ejemplo, o una salida libre de mi volumen de control también podría ser una condición de contorno. Generalmente esas condiciones son más definidas, ¿no? Es decir, la condición del fondo del canal ya está un poco más, eh, si se quiere, estándar. Voy a dejarle así, ponerle aquí. Es decir, yo acá yo digo, bueno, ya tengo el fondo y lo que va a describir mi condición de contorno simplemente va a ser la pendiente y por aquí la rugosidad que yo elija. Y si hablo del nivel de la superficie libre del agua, pues también eh, de alguna manera es a qué va a estar sometido, ¿no? En general hablo de esto, ¿no? Va a estar sometido a una presión atmosférica. Ya. En el caso de las condiciones iniciales, que son a las que nos estamos refiriendo acá, estas condiciones iniciales tienen que ver justamente con la profundidad de agua ya en los modelos unidimensionales a las que va a estar, o las que va a constar en mi tramo de análisis, ¿no? Entonces, si yo estoy ingresando aquí un hidrograma, bueno, si yo estoy ingresando aquí un hidrograma, caudal versus tiempo, ¿no? Sí va a hacer diferencia en el modelo si es que esto está en una condición inicial, dale aquí, es decir, esto está en una condición inicial seca, ¿no? Es decir, el fondo, no hay agua, ¿no? No hay nada de agua aquí, es una condición inicial seca. Sí, sí se puede decir. Es una condición inicial seca. Y que empiece a transitar este caudal que ingresa por la parte, por el contorno superior, digamos, ¿ya? Ingresa ese hidrograma. Eso sí hace diferencia cuando estoy aplicando un modelo numérico. ¿Ya? Otra condición inicial, bueno, se la denomina así una condición inicial húmeda, si se quiere. A veces le nombran así. Es otra condición, digamos que es diferente, pero es una condición inicial. Pongamos volumen, ¿no? Un volumen inicial ya, básicamente. Es otra condición inicial, pero ya hay un volumen de control aquí. Aquí sí que hay un volumen de control. E ingresa o transita este caudal, considerando que ya hay ese volumen de agua ahí. Esto numéricamente sí hace una diferencia, porque de hecho, eh, si hablamos, tal vez no, de hecho, sí, ya desde el unidimensional, ya empieza a haber diferencias en cuanto, por ejemplo, a la estabilidad numérica. Es decir, si yo considero por acá esta condición de un volumen inicial en mi tramo de análisis, muy probablemente llego mucho más rápido, voy a ponerle así, ¿no? Llego más rápido a la estabilidad del modelo. O sea, colabora o llego más rápido a la estabilidad. Vale, sí. Sí, colabora o llega más rápido a la estabilidad. Ya. Y por otro lado, en cambio, si tengo esta otra condición inicial seca, puede ser origen o puede darse, más bien, propiciar la inestabilidad.
Entonces, a veces cuando yo estoy corriendo los modelos numéricos, no este tramo ahí sencillo que estamos viendo, sino tal vez ya un río y un case que tiene mucho cambio geométrico y diferentes condiciones. Y de repente así escoja bien, sobre todo cuando tengo mucha variación de caudales, por ejemplo, o sea, justo estos cauces secos, digamos, inicialmente, y yo transito un hidrograma, un caudal grande, a veces el modelo no converge, se llama, ¿no? O no es estable. Entonces, si yo voy, que a veces es la sección de control, yo voy a esta sección 2, ¿no? Y digo, voy a chequear que tengo estabilidad, digamos, o que está convergiendo el modelo. Es una forma, ¿no? No es que es la única forma, pero es la forma más simple. Yo aquí razo o verifico mi salida de resultados del caudal versus tiempo. Y resulta que no tengo, digamos, debería tener en la sección 2 un hidrograma parecido, ¿no? Al que está ingresando por la sección uno, pero de alguna manera debería ser más atenuado ya, digamos. En serio, debería ser algo así. Entonces, cuando yo hago un chequeo aquí de estabilidad o cómo chequear la estabilidad, muy probablemente verifico, ¿no? Mi hidrograma y si es una sección relativamente prismática y yo me esperaría, ¿no? Lo que está en rojo, pero de repente resulta que se me disparan el hidrograma o simplemente me sale cualquier cosa ya. Me sale algo parecido a lo que está ahí ya, en negro. Y entonces de ahí sí puedo decir que, bueno, este modelo o es simplemente inestable, ¿no? Es un modelo inestable. Y esto se traduce a que lo que está aquí en caudal, o esa variación de caudal, a la final va a propiciar también errores en cuanto a los otros parámetros hidráulicos, sea calado, sea velocidad. ¿Sí? Entonces, de eso debemos chequear. Un chequeo básico que tiene que ver también dentro de la modelación numérica. Ahorita hemos hablado de la estabilidad, ¿no? A partir solo esta diferencia, ¿no? De elegir una condición seca y y una condición húmeda, que se traduce en eso, ¿no? En un modelo que probablemente, no en todos los casos, pero puede ser que me dé inestable. Y yo lo puedo chequear así con el hidrograma. Otro chequeo que es fundamental, incluso a veces antes que la estabilidad, es precisamente el chequeo de la continuidad. Sí, entonces, dos chequeos básicos de estabilidad, o sea, continuidad y estabilidad, ¿no? Ya. En cambio, si hablo de continuidad, pues lo que yo tendría que verificar es que el caudal que está ingresando por la sección uno es igual al caudal que está ingresando por la sección 2 de mi modelo numérico de igual manera. Y básicamente sería sacar el volumen, ¿no? Que está bajo el hidrograma. Sí, esto de aquí me va a quedar, si yo integro, me va a quedar aquí un volumen uno. Y sacar de este otro lado, ¿no? Que lo voy a poner acá, sacar mi volumen 2. ¿Sí? Esto en el caso de hidrogramas más o menos de ese tipo. O sea, va a depender, ¿no? De las características del hidrograma que tenga, pero más o menos es así. Hay otras veces, en cambio, que, por ejemplo, yo ingreso en una condición seca un hidrograma o un volumen de caudal, ¿no? Pero a la final voy a hacer un análisis de flujo permanente, es decir, que no voy a hacer un análisis de variación, así como está aquí, ¿no? Del hidrograma, sino que quiero verificar que solo el caudal de entrada sea igual al caudal de salida. Y ahí, en cambio, ocurre que se puede dar otro tipo, bueno, un hidrograma similar, vamos así. Entonces, pongamos aquí igual, es caudal y acá, sí, y de igual manera va a haber tiempo. Y yo sé que el caudal en la entrada, por ejemplo, pongamos, el caudal en mi entrada, pues tiene que ser más o menos de este, ¿no? Es constante. Yo estoy ingresando aquí un caudal constante, ya no el hidrograma, sino un caudal constante. Y resulta que eh, aquí está el tiempo. Ya. Y aquí resulta que está el tiempo que se llama el tiempo, podemos poner el tiempo, pero finalmente es un tiempo de simulación. ¿Sí? Entonces, a veces ocurre que yo ya he ingresado por mi sección de acá, la sección uno un caudal X, ¿no? Que es este caudal, este valor con línea recortada. Y yo luego lo que debo chequear es que a la salida yo llegue a alcanzar esa continuidad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ocurre cosas como esto, empieza el modelo inestable, y de repente pues ya tiende a aproximarse asintóticamente a mi caudal de entrada.
qué es lo que debería ocurrir. Pero a ver, es para ponerle aquí, este grafiquito de aquí, el que he puesto en morado, esto es o se lo chequé en la sección 2, ¿no? Eso se lo va chequeando en la sección 2. Sí, entonces a la salida, que es lo que está con morado, yo voy verificando que ya llegue a igualarse el caudal de entrada con el caudal de salida. ¿Y por qué es importante este gráfico? Este gráfico es clave porque muchas veces, digamos, dependiendo del tipo de modelo, en el unidimensional no pasa mucho, pero si hablo de modelos mucho más complejos, o puede ser que sea unidimensional, pero que tenga una configuración geométrica muy particular, con varios tributarios, estructuras, etcétera. Puede ser que yo aquí llegue o yo por ir en tiempo de simulación y digo, ah, no, se me estaba demorando, o por ejemplo, que tenga incluso sedimentos, puede ser que yo diga, ah, no, pero es que aquí para mí es suficiente, pero así a loco, ¿no? Sin hacer este análisis, y digo, bueno, para mí es suficiente un tiempo tal, un tiempo uno ya. O sea, no es sección uno, sino tiempo A. Entonces, si yo tomo resultados y le paro el modelo o hasta acá, qué sé yo, hasta acá, digamos que es, ya, pongámosle 60 minutos ya, por poner un valor. Pero no hago el chequeo de esto con este gráfico de la continuidad. Lo que va a ocurrir es que evidentemente estoy tomando aquí en la salida, o todavía no se cumple la continuidad, y yo tomo datos eh, muy probablemente erróneos, ¿no? O sea, tal vez tomo calados más bajos de los que en realidad se van a dar, velocidades más bajas de los que en realidad se van a dar, y propiamente si tomo aquí, esto todavía es una zona de inestabilidad. No se confunda. Esta propiamente, esta zona de aquí, hasta que bueno, si hablamos de inestabilidad como tal, debería ser por aquí más o menos, ¿sí? Donde está variando así por cualquier lado. Entonces, esto es una zona de inestabilidad aún. Pero no es que el modelo no va a llegar o no va a alcanzar estabilidad, de hecho sí, pero tengo que esperar. Tengo que esperar a que ya se aproxime el caudal, ¿no? Y aquí sí, en cualquier punto de estos, a partir de por aquí tal vez, yo ya puedo elegir mi tiempo, ¿no? El tiempo en el mínimo. Aquí lo que yo elijo es, vamos a poner por aquí, un tiempo mínimo para salida de resultados. Es decir, a partir de este tiempo mínimo yo puedo ya sacar resultados confiables. Esto es importante porque, como les digo, depende del caso que yo esté considerando, y es el gráfico más fundamental, digamos, pero que de hecho me puede evitar algunos errores, y de paso me puede también indicar que se está dando algún tipo de problema, ¿no? A veces problemas en el esquema numérico que está mal elegido, el modelo de turbulencia probablemente está mal elegido o mal discretizado el dominio de cálculo. Puede ser que el delta de tiempo también haya que modificarlo, ya vamos a ver. Sobre todo, aquí hemos visto que se utiliza un chequeo de estabilidad, pero hay que tener en cuenta que este chequeo es un chequeo, si se quiere, visual, ¿no? Ya, o sea, gráfico más que todo. Sí, es un chequeo gráfico, si se quiere. Pero hay muchas formas o técnicas para poder chequear esa inestabilidad. Ya vamos a indicar eso un poco más adelante, ¿no? Pero sobre todo cuando ingresemos al GECRAS. Ya, ¿alguna inquietud que tengan de esta parte? Ya. Entonces, a eso nos referimos cuando tenemos mis condiciones, o es lo más típico, digamos, verificar el calado de agua cuando hablamos de condiciones iniciales. Ya. Ahora, si nos referimos a este segundo punto que teníamos acá, perdón, lo que son las condiciones pues, de contorno, esta zona de aquí, pongamos más abajo. Ya. Si nos referimos ahora a lo que son las condiciones de contorno, esto sí que adquiere, o sea, como el otro es en algún punto lo podría obviar, digamos, y bajo ciertos escenarios, y no me va a dar lío. Es decir, a veces, si es una sección prismática, la pendiente es relativamente baja, elegir condición inicial, seca o volumen inicial no va a hacer mucha diferencia. Pero en cambio, la condición de control necesita, indispensablemente, en cualquier caso, lo debo tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, eh,
tendríamos, voy a hacer otro gráfico más que todo para que no se sature arriba el gráfico que ya teníamos definido. Bueno, más, sí, que nos quede bien más centrado. Ya. Entonces, bueno, le churo ahí este fondo y digamos que, pongámosle ahí cualquier superficie libre del agua, ¿no? Esto a la final es solo referencial. Ya. Y entonces, cuando nos referimos a las condiciones de contorno, solo para irlo poniendo acá, esto para mi dominio de cálculo, recuerden que si yo defino aquí de igual manera, al igual que arriba, ¿no? Mi sección uno y mi sección 2. A la final, esta es una sección de entrada y una sección de salida del flujo, ¿no? Ya. Y sección de entrada y sección de salida. Pero lo importante acá es, como les decía, ¿no? Que acá, igual arriba, cuando hablábamos y nos referíamos a que en las condiciones de contorno tenemos la pendiente, por ejemplo, para el fondo, el N de Manning, bueno, acá también sería algo similar, ¿no? Pendiente fondo y la presión atmosférica arriba. Pero básicamente ya en la práctica, estas condiciones de contorno, digamos, las que más hay que tenerle cuidado, porque de alguna manera en la parte superior e inferior ya están definidas, es justamente en la sección de entrada y de salida. Ya. Y eso, a la final, ¿qué información me da estas secciones de contorno? Para la sección de entrada, asumiendo que aquí está un caudal, ¿no? O va a ingresar un caudal X. Para mi sección de entrada, lo que yo llevo, o lo que yo, la información que le debo dar al modelo es lo que está aguas arriba. Aguas arriba. Y, aunque sea redundante, para la sección de salida, perdón, es igual lo que está a aguas abajo, ¿no? Sí, igual lo que está, o qué está, o lo que está aguas abajo. ¿Sí? Debo darles información, porque no va a ser lo mismo que yo tenga acá. Esto ya lo voy a borrar después, pero no va a ser lo mismo que acá yo tenga una caída o que continúe en mi canal. ¿Sí? O sea, yo tengo que indicarle porque al final eso va a incidir en qué calados, o sea, al final eso me incide en los calados que yo vaya teniendo aquí a lo largo de mi tramo de análisis. ¿Sí? Me va a incidir. Y efectivamente lo que más incide es en la superficie libre, o forma de la superficie libre. Ahí es donde me va a incidir. Y si cambia la forma de la superficie libre o el calado, va a cambiar la velocidad. Es decir, se afecta ya toda la hidrodinámica. Ahora, que bueno, arriba ya no me va a alcanzar. De igual manera, yo podría decir, ¿y acá arriba qué tengo? Puede ser, no es lo mismo igual que entre el flujo o que hay una pendiente del fondo similar o que acá tal vez hay igual un control, ¿no? Una compuerta o que simplemente hay una placa, ¿sí? Una placa de orificio con un nivel del agua y que esté fluyendo el caudal así o acá con un calado contraído. Es decir, necesito ahí información o puede ser que simplemente acá continúe, pero aquí tengo una grada, ¿no? Un salto, una grada positiva y que el flujo caiga. Puede ser que acá aguas de arriba haya otro fenómeno, un resalto hidráulico, lo que sea, o sea, cualquier estructura, cambio geométrico o simplemente tipos de flujo, ¿no? Acá aguas y aguas de arriba, ¿qué hay? ¿Habrá un flujo crítico o, o simplemente se mantienen las características de flujo uniforme? Es decir, la continuidad, ¿no? del canal, ¿no? Con las tres pendientes, fondo del canal, línea de energía y perfil de la superficie libre del agua constantes o iguales más que todo. Entonces, todas esas condiciones definitivamente condicionan, ¿sí? Este tramo, ¿no? El tramo de análisis que les digo. Ya. Entonces, ahí sí, ahí quiero hacer bastante énfasis en eso, porque al final la operatividad del modelo
finalmente lo encontramos en cualquier manual. ¿Sí? Ahora que hay mucha información, no resulta, digamos, eh, una caja negra, digamos. Pero esta información sí, porque al final es lo que va a representar y lo que me va a contener el flujo. Ya. Entonces, aquí cuando yo hablo de la sección de entrada y la sección de salida, hay que tener, y bueno, ya hablo, ¿no? Lo que está aguas arriba y aguas abajo. Estas dos condiciones pueden adquirir mayor o menor relevancia en mi análisis o en mi tramo de análisis dependiendo del tipo de flujo que yo tenga. Entonces, pero el tipo de flujo que yo tenga, justamente, vamos a ponerle aquí, en este tramo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de flujo tengo en función del número de flujo en este tramo? Esa es la incógnita. Y es la incógnita que yo necesito saber para yo poder definir si la condición que yo tengo acá hacia aguas abajo es la relevante o la condición que tengo hacia aguas arriba. ¿Sí? Eso lo voy a dejar aquí como aguas abajo, como aguas arriba. Esa, esta, si se quiere, esta pregunta es clave, digamos, para saber si me voy por acá o me voy por acá y qué es lo relevante. Entonces ahí se dice que si en este tramo de análisis, ¿no? Algo así. Prevalece lo que es el flujo subcrítico y la condición de contorno que va a ser mandatoria para el desarrollo hidrodinámico de este tramo de análisis, va a encontrarse aguas abajo. Condición de contorno, eh, ponerle así como importante si se quiere, ¿sí? Es aguas abajo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso para el flujo subcrítico? Pues que el momento que yo tenga acá definido la forma geométrica, yo finalmente lo que voy a definir es acá es un posicionamiento del el nivel de la superficie libre del agua, o sea, condiciones de calado crítico, o sea, condiciones de flujo uniforme, lo que sea. Es decir, yo aquí lo que voy a definir es un calado. Es una, ¿no? De las formas, digamos. Entonces, y este calado crítico es mi punto de inicio, digamos. ¿Para qué? Para poder calcular el desarrollo del perfil del flujo de aguas de arriba. Entonces, para esta característica de flujo subcrítico, donde la condición de contorno importante es aguas abajo, yo empiezo el cálculo desde aguas abajo y voy obteniendo el perfil de la superficie libre del agua y las características hidrodinámicas hacia aguas arriba, como indica esta flecha. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la sección 1. Ya, ¿qué ocurre? En cambio, que si el flujo es de flujo, más bien es de tipo supercrítico, digamos, flujo de tipo supercrítico, en cambio es al revés, o más bien empiezo desde aguas de arriba hacia aguas de abajo. La condición de contorno importante es aguas de arriba. Sí, eso es clave y hago énfasis en esto porque eh, la operatividad del programa o de los software y todo esto es, como digo, es importante, pero esto es mucho más importante en contextos de análisis hidrodinámico. Entonces, en este caso, cuando tengo esta... ay, debí haber puesto otro color. Entonces, pongámosle ahí, no sé, otro color. Puede ser este verde. ¿Sí? Entonces, cuando el flujo es de flujo de tipo supercrítico, mi condición importante nace aguas arriba. Es decir, esta sección de entrada es la clave. Y la condición que yo tengo acá, digamos que igual tengo aquí un nivel, ¿no? Ya un calado X, ¿no? En la sección 1. A partir de este calado, ¿no? En la sección 1, yo voy a calcular el perfil del flujo hacia aguas abajo. Y voy obteniendo las coordenadas y con las coordenadas, y si tengo el caudal definido y se cumple continuidad, ya tengo las velocidades. ¿Sí? Entonces,
esa condición no se olviden nunca, ¿no? No solo aquí en modelación numérica, sino en cualquier aplicación hidráulica que estén considerando. Es lo clave para poder solucionar bien el perfil de flujo y lo que es el flujo gradualmente variable y las curvas de remanso. Ya. Ahora, generalmente, cuando se habla de lo que es el flujo, lo voy a dejar aquí señalado, del flujo crítico. Este flujo crítico, recuerden que para el tema de ramos, digamos, o de diseño, ¿no? De conducciones a superficie libre, es un ramo considerado inestable. ¿Qué quiere decir que es inestable? No me refiero a la estabilidad, esta que aquí hemos visto acá de lo que es el modelo numérico, sino que aquí va a estar pasando de flujo subcrítico a flujo supercrítico y viceversa, ¿sí? De forma reiterada. Es decir, no se sabe. A veces tiende al subcrítico, luego al supercrítico, se queda en el crítico, pero casi que se quede constante en un nivel de agua es difícil. Está así bien inestable la superficie libre del agua y por ende las características. Recuerden que este flujo crítico existe o está limitado a secciones, ¿no? Secciones de control, secciones, sí, se puede decir secciones transversales, se puede decir ya. Está limitado a secciones, o debe estar limitado a secciones transversales y por lo general se da cuando tengo estructuras hidráulicas básicas. Sí, ahí yo tengo estas características. No es que no se da, o sea, de hecho, más bien es importante, pero lo que no puedo hacer es eh, dejar un canal o diseñarlo para que esté en condiciones de flujo crítico, ¿no? O sea, sí, y de hecho lo utilizo y la teoría y todo. Por ejemplo, cuando, digamos que justo en este caso, digamos que aquí hay una caída, ¿no? O sea, que está lo que está en azul con, con línea así, achurada, ¿no? Si aquí hay una caída, por ejemplo, y esto viene con flujo de tipo subcrítico, aquí muy probablemente pasa por el calado crítico, pero ocurre eso, o debería ocurrir en una sección transversal, en una vertical. Y lo mismo si es que estoy hablando, por ejemplo, del flujo bajo la compuerta o un vertedero. De igual manera, sumamos que tengo acá un vertedero, tengo, ¿cómo decir? Bueno, no, puede ser un gimnasio, ya, tengo un vertedero ahí. Y flujo vierte, acá, luego con características de flujo subcrítico porque está embalsado. Y acá muy seguramente tengo características de flujo supercrítico. Y ineludiblemente tiene que haber aquí una sección, en algún lugar donde se dan las características de flujo crítico. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Debería pasar por el flujo crítico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Tal vez alguien. ¿Ya? Entonces, siempre tengan presente, como les digo, yo he visto errores, incluso a veces hasta catedráticos en este tema. Y claro, se opera muy bien el programa y lo aplican y se puede decir somos los capos en el tema del modelo, en la operatividad, si se quiere, pero ya en los conceptos hidráulicos se ve que ha habido vacíos, ¿no? O sea, como digo, he visto esto ya incluso a nivel de docentes, en algunos casos. Ya, a ver, entonces ya hasta ahí estaríamos pues completos esta parte de las condiciones de contorno. Sí, entonces podríamos poner, bueno, de hecho es un ejercicio típico, podríamos poner igual acá una compuerta de control, ¿sí? Con un calado, acá le podríamos dejar igual una caída, es decir, podríamos configurar de diferente forma y podríamos, con los análisis de los fundamentos y con la aplicación, ¿no? de estos programas básicos, de determinar el perfil del flujo a lo largo de este tramo.
Lo podríamos hacer con reglas, también lo podríamos hacer con reglas y lo vamos a hacer, pero la idea sería más o menos contrastar al menos en un ejercicio esto cómo lo hago a mano y cómo lo hago en reglas para, sobre todo, entender que el reglas al final y cualquier otro programa es simplemente una herramienta. Me refiero a que no es que solo ingresar a la geometría voy a poder determinar el flujo, ¿no? Yo tengo que darle los datos clave para eso. Ya. Entonces, un ejercicio así similar es el que pues vamos a hacer de ejemplo, tanto a mano como ya aplicando estos modelos sencillos para que se entiendan, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Déjame ver dónde estábamos. Entonces, para el tema de modelación, todavía falta algunas otras cosas que explicar, pero lo podemos ir viendo más adelante. Tema de discretización geométrica, por ejemplo. Tema eh, la estabilidad del modelo a través del número de Courant. Los esquemas numéricos. ¿Qué tipo de esquema numérico se me adapta mejor en función de las características del ejercicio que tenga? Eh, ¿Qué más? Tenemos también ahí algunas, bueno, sí, de sedimentos, ahí se me abre otro abanico un poco más grande, ¿no? De fórmulas empíricas, también hay que saber aplicarlas. Eh, ¿Qué otra cuestión más? Mm, que dejémosle un poco, déjeme ver por dónde estábamos acá. Ya, hablamos de la ecuación de la energía. Ya, lo del flujo gradualmente variado, que ya habíamos hablado, el número de Reynolds, también lo hablamos, el de Freud, ya, estamos bien hasta ahí. Eh, a propósito, que sí, de paso veamos esta, esta parte, ¿no? Que de hecho lo comentamos solo para que quede un poquito más, o sea, que te quede ahí ese concepto básico de paso. Acá arriba nosotros habíamos hablado también de lo que es esta parte de aquí, ¿no? Que son las pérdidas de energía, ¿no? En presión, me refiero. Recuerden que todo esto es al final teoría, pero sí es necesaria verlo. Entonces, este delta E entre la sección uno y 2 en un ramo en conducta a presión, eh, pues tiene básicamente dos tipos de pérdidas, ¿no? Las pérdidas locales, sí, y las pérdidas locales y las pérdidas continuas. Y hay una pregunta igual que es típica, es ¿cuál de las dos es mayor? ¿Se puede decir que una es mayor? Entonces acá hablábamos, por ejemplo, bueno, primero esta pregunta, tenemos las pérdidas locales y las continuas. Las continuas generalmente bueno, se le pone así porque es las pérdidas por fricción y bueno, estas locales sí con la L. ¿Cuál de ellas se puede decir que es mayor? Tal vez hay algún compañero que quiera intervenir. Ya, ¿cuál podría decir que es predominante, digamos, o mayor, o depende? La fricción por la longitud. Ya. Podría ser, podría decirse que es la de fricción, no se tiende a decir eso, que es la de fricción. Pero ahí siempre a veces igual pongo esto, o hago esta pregunta cuando siempre abordo este tema es porque va a depender, ¿no? Del contexto que yo esté hablando. Generalmente, bueno, a veces, ¿no? Se dice que estas pérdidas, lo voy a poner con color ahí, se dice que estas pérdidas continuas, bueno, pongámosle así. Esto está referido a las pérdidas por fricción, ¿sí? Y esta se refiere más al tema de accesorios, ¿no? Accesorios o cambios de dirección o cambios geométricos, puede ser, métricos, accesorios, ya. Y entonces en la literatura a veces sí se confunde, ¿no? Y se dice que estas pérdidas continuas a veces se le llama mal, se le mal llama, digamos, esto, las pérdidas locales como pérdidas menores.
Sí, a veces se lo pone así, pero eso definitivamente no, digamos que no es tan cierto, ¿no? O sea, no se los puede categorizar así. Entonces, generalmente las pérdidas locales adquieren relevancia en instalaciones hidrosanitarias. Y de hecho, si se hace un cálculo, bueno, puede haber casos en los que no, ¿no? Pero generalmente por los cambios de dirección y las longitudes que son relativamente más pequeñas en un edificio, o sea, una red de agua potable básicamente, ¿no? Y en edificaciones, estas pérdidas locales son relevantes. En algunas veces salen incluso mayores a las pérdidas por fricción, bastante relevantes. En cambio, estas otras pérdidas continuas, que son las pérdidas por fricción, sí, no digo que no, sí hay casos, ¿no? Evidentemente, en los que son mayores, pero es básicamente en las redes de distribución, ¿sí? En la red de distribución de las poblaciones, etcétera. O sea, para dejar así como poblaciones, ¿no? Es decir, son las redes, ¿no? De distribución que se conocen. Entonces, ahí sí que en las manzanas, ¿no? A eso me refiero. Entonces, ahí sí esta requiere, o sea, las pérdidas por fricción son relevantes, ¿no? Pues ya depende del caso que yo esté evaluando, la red más que todo que esté evaluando. Si es ya dentro de un edificio, pues puede ser que me dé mayores las pérdidas locales, y si es que es ya de una distribución de distribución de, ¿no? A nivel de urbano, pues entonces ahí sí las pérdidas por fricción van a ser las relevantes. Ya, ¿cómo calcularíamos las pérdidas continuas? Si alguien se acuerda. ¿Cómo podría yo calcular esas pérdidas continuas? Entonces, verán, bueno, decíamos, pérdidas por fricción. Estas pérdidas por fricción, tengo algunas alternativas, ¿no? Entonces, una sería la ecuación esta de Darcy-Weisbach, ¿sí? La ecuación de Darcy-Weisbach. Y esta ecuación de Darcy-Weisbach está multiplicando el coeficiente de fricción, la relación de la longitud respecto a su dimensión característica, en este caso es el diámetro interno, y multiplicado por la carga de velocidad, ¿sí? Es lo que digamos, dice la teoría, ¿no? Y de ahí viene en esta ecuación de Darcy-Weisbach diferentes formas, ¿no? En las que podría yo obtener precisamente este coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción lo puedo obtener a través del diagrama de Moody, que sería una opción. Y también lo podría obtener a través de mi, bueno, hay formulaciones, ¿no? Fórmulas empíricas. Bien. A través del diagrama de Moody. Tengo aquí el diagrama de Moody. Eh, y pues tengo aquí, bueno, mis curvas más o menos, ¿no? Que son así. Ahí precisamente relaciono lo que es el número de Reynolds, que es velocidad por la dimensión característica dividido por la viscosidad cinemática. Del lado izquierdo el coeficiente de fricción, que es el que estoy buscando. Y del lado derecho lo que es la rugosidad eh, relativa, ¿no? ¿Relativa a qué? Al diámetro en este caso. Entonces, esta forma, digamos, de precisamente relacionar esas dos variables para obtener lo que es mi coeficiente de fricción. em, También está condicionado por tres zonas, ¿no? Teníamos la zona en transición, de aquí para arriba, que es el flujo turbulento, completamente desarrollado, y acá tenemos el flujo laminar, ¿no? Entonces, si yo calculo la rugosidad relativa, que es, en este caso, mi rugosidad absoluta, dividido por el diámetro, y tengo definido igual mi número de Reynolds, yo puedo posicionarme, ¿no? Aquí está un poco también, pero digamos que
estoy quedando como por ahí ya. Hagamos solo un ejemplito. En esta zona de flujo turbulento totalmente desarrollado, una vez que yo interseco estos dos puntos, puedo ir directamente y ver en horizontal el coeficiente de fricción, ¿no? El que corresponde. Y este coeficiente de fricción, pues yo lo reemplazo en la fórmula. Si tengo la longitud del ramo de la tubería, el diámetro, y tengo el caudal que transita. Si tengo el área, evidentemente, porque tengo el diámetro, puedo calcular la velocidad. Y así yo calculo la pérdida por fricción. Ahora, ¿qué ocurre? Que en esta zona de acá, en cambio, sobre todo en esta zona intermedia, aquí yo tengo curvas, ¿no? Aquí son curvas. Esta zona de acá arriba, bueno, pongámosle a hacer algo así. Aquí curva, ¿no? Entonces aquí sí debo tener en esta zona un poco de cuidado cuando yo elija o interseque de alguna manera lo que es el número de Reynolds con la rugosidad relativa. Entonces, cada una de estas líneas que cruza así son valores de esta relación K sobre D. Bueno, a veces adopto otra nomenclatura que es este epsilon sobre D, pero es exactamente lo mismo. Y entonces ya no puedo, o más bien, el, en la zona en transición, ya depende no solo de la rugosidad relativa, o sea, en horizontal, sino que ya depende también de mi número de Reynolds. Entonces, lo que se dice es que este coeficiente de fricción, en este caso, si es que es flujo laminar, porque ¿qué ocurre si veo la curva de acá, ¿no? Y si tengo por aquí un valor y entro con mi número de Reynolds, interseco con esta última curva y veo ya mi coeficiente de fricción directamente. En el flujo laminar únicamente depende o es función del número de Reynolds. Pero ya en el flujo turbulento en transición, lento o transición, como así. Cuando tengo flujo turbulento en transición, en cambio, este coeficiente, ¿no?, de fricción es función tanto del número de Reynolds como de mi rugosidad relativa. Sí, para que quede ahí de alguna manera claro. Bueno, eso entiendo, sí lo han aplicado, pero como digo, vale la pena siempre hacer un pequeño repaso, ¿no?, de esta fórmula. Ya, entonces, eh, a veces, bueno, y de hecho también para el flujo laminar, al decir que depende directamente del número de Reynolds, en muchas ocasiones hay un valor, ¿no?, aquí que se puede lanzar, que es que mi coeficiente de fricción sea igual al 74 dividido para el Reynolds. Y así yo ya calculo directamente mi coeficiente de fricción y lo reemplazo en la fórmula. Es otra forma, digamos. O directa, ¿no? Antes de estar viendo en el gráfico. Ya. Ahora, si nos referimos, este es un poco más, eh, bueno, complementemos de una vez aprovechando que estamos en eso. También tenemos aquí la otra ecuación, ¿no?, que es la ecuación de, déjame así, Hassen-Williams, ¿no? Sí. Tenemos ahí pues la ecuación de Hassen-Williams. Entonces, esta ecuación de Hassen-Williams, de hecho, vamos aquí, bastante usada, ¿no? O común, usada de forma común en lo que son conducciones de agua potable. Es muy, muy, muy usada en lo que es conducciones de agua potable, pero tiene también digamos, su preferencia de aplicabilidad, ¿no? En realidad, algunas veces se calcula por diferentes fórmulas, pero de preferencia se considera un flujo turbulento. Como ven acá, ese coeficiente de fricción va a variar, ¿no?, dependiendo del tipo de flujo que tenga. Acá tiene esa preferencia en aplicación que es del flujo turbulento. Sí. Tiene ahí otra consideración. Bueno, a propósito, cuando hablo de flujo turbulento, tanto en el diagrama de Moody como el de acá, eh, se habla de un flujo de tipo hidráulicamente, se llama, ¿no?, rugoso. ¿Sí? Y cuando se habla del hidráulicamente rugoso, se lo relaciona con lo que es la capa límite y la altura de la rugosidad. Es decir, ya es un poco más analizado a profundidad, digamos. Pero solo para que lo tengan ahí el término, no vamos a entrar a explicar eso ahora. Pero un flujo turbulento es un flujo hidráulicamente rugoso. Ya. Luego igual se dice que
Por lo general, estas tuberías de agua potable no pueden ser tuberías relativamente pequeñas, sino tuberías con fees mayores a 2 pulgadas aproximadamente. Ya, ahí como que se adapta bien la forma. Y de igual manera hay una pequeña preferencia en aplicabilidad que tenga velocidades eh, que no superen, ¿no?, los 3 metros por segundo. Sí, velocidades relativamente pues pequeñas, ¿no? O sea, de los órdenes comunes de diseño, digamos. Ya. Con eso, en esta ecuación de Hansen-Williams, que de hecho estamos hablando de pérdidas de energía, este coeficiente de fricción eh, va a depender, ¿no? Bueno, ahí depende si lo aplico, sobre todo en lo que son sistemas de unidades internacional. Y entonces ahí, pues hay diferentes formas en las que se presenta esta ecuación, de hecho. Una de ellas, bueno, que es un poco la más directa, este coeficiente de fricción está en función del caudal. Evidentemente, al ser de fricción, tiene que estar en función de la longitud de la tubería, ¿sí? Aquí este paréntesis está elevado a la 1,85 y en el denominador tenemos 0,28 más o menos, ¿sí? Y multiplicado por mi coeficiente, en este caso, y es un coeficiente, sí, de pérdida de Hansen-Williams, multiplicado por el diámetro interno a la 2,63. Evidentemente está por los exponentes, ¿no?, de cada una de las variables o los paréntesis, es porque esta ecuación está hecho para sistema inglés y ya en la transformación pues va quedando esos valores. Entonces, bueno, pongámosle así. Este se aplica, ¿no? Cuando tengo un sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que mi longitud la ingreso en metros, el diámetro también lo ingreso en metros, del caudal que estoy ingresando ahí. De igual manera es metros cúbicos por segundo. Y las pérdidas que voy a obtener igual están en metros. Y este coeficiente de acá, que es el clave, este coeficiente de Hansen-Williams, si se fijan, ya no tengo coeficiente de fricción y no lo tengo que calcular, sino que este ya procede de tablas. Entonces hay tablas para que varía en función, como le así, en función del material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo, pongamos solo como ejemplo, ¿no?, el PVC, por ejemplo, o si tengo una tubería de cobre, ¿no? Como decimos, ¿no? Es más para el tema de agua potable. Entonces, este coeficiente ya no tiene que ver del orden de, porque acá les va a dar del orden de 0 punto algo posiblemente. Acá, en cambio, el orden de magnitud para esa fórmula, ¿no? Por ejemplo, es 150 para el PVC y 120 para el cobre. O sea, como valores referenciales, ¿no? Este cobre sí que tiene, dependiendo, ¿no? Más o menos un rango así entre 100 y 120. Ya. Ahora, bueno, dejemos ahí esas dos formas. Hay muchas otras formas y fórmulas, digamos, de cálculo, dependiendo del caso. Para instalaciones hidrosanitarias, que son tuberías menores a 2 pulgadas, ahí se aplica otro tipo de ecuaciones también. De todas maneras, para la revisión, digamos que estamos bien hasta ahí. Nos faltaba, habíamos hablado de esta pérdida por fricción, que la tenemos aquí, pero nos faltan las pérdidas localizadas, ¿no? Entonces, estas pérdidas localizadas, en cambio, sí, que estamos hablando ahí, hemos dicho que son pérdidas debido a cambios geométricos, cambios de dirección, puede ser ensanchamientos, contracciones, eh, ubicación de accesorios, ¿no? Válvulas, derivaciones, codos, o simplemente la entrada o salida de una conducción. Es decir, a veces pensamos que solo son cambios de dirección, pero por ejemplo, si yo tengo la entrada, ¿no?, a un sifón. Déjame por ahí. Y tengo aquí yo justo, bueno, dejémoslo así. Tengo aquí el nivel de la superficie libre del agua. Y entonces aquí yo en esta zona pues puedo definir de hecho una pérdida, ¿sí? Porque está ingresando
Entonces, solo voy a hacer énfasis en esto porque a veces también son pérdidas que no les tomamos en cuenta, o a veces se nos escapa. Está un poco grueso, ¿no? Es esquemático nada más. Digamos que en este sifón luego tengo ya una salida del lado, vamos por acá, ya, de este lado de acá. Eh, por ahí. Ya, dejémoslo por ahí. Y entonces a veces decimos, ah, son los cambios de dirección y todo esto, pero de hecho en la entrada a esta conducción y en la salida de esta conducción también hay pérdida localizada. Entonces, por ejemplo, eh, así como grosso modo, digamos, ¿en qué zona habrá la pérdida mayor? ¿En cuál de estas zonas habrá una mayor pérdida de energía? ¿En la primera o en la segunda? O sea, en la que está del lado izquierdo o la del lado derecho. Tal vez hay alguien, alguna idea. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿En cuál zona, digamos, voy a tener mayor pérdida localizada? A la entrada, en las dos va a haber pérdida local, pero ¿cuál de las dos eh, tiende a, o por lo general, puede ser mayor? Eso suponiendo que tienen la misma velocidad. Sí, sí. O sea, suponiendo que las condiciones son relativamente las mismas, ¿no? Pero recuerden que la pérdida, a pesar del cambio de dirección, también tiene que ver por cómo se pega a los contornos, digamos. Cómo se pega el flujo a los contornos. Mientras sea más dificultoso que se pegue el flujo a los contornos, hacia aguas abajo, se genera mayor pérdida. O sea, sería en la parte final, entonces. Exactamente. Entonces, con ese análisis más o menos se puede intuir, ¿no? Dependiendo de las geometrías y todo, pongámosle así. Entonces tenemos la fórmula, ¿no? Que es el coeficiente de pérdida local, que es típico este coeficiente, y que va a variar en función de la geometría y del caso o accesorio o cambio que tenga, ¿no? Entonces, mi coeficiente de pérdida local va ahí. Y pues acá tengo básicamente, esto se lo determina como una entrada, ¿no? Entrada o contracción del flujo. Bueno, hay tablas que separan, ¿no? Lo que es la entrada y la contracción, pero básicamente es eso. Entrada o contracción del flujo, perdón, y acaban de hacer un ensanchamiento. En este caso, lo que ocurre es que este es un ensanchamiento que se llama un ensanchamiento brusco, ¿no? Porque hay otro tipo de ensanchamiento que, digamos, es un poco más, puede ser así, como una tubería, ¿no? Digamos, ah, simplemente puede ir relleno esto, ¿no? O sea, puede ser una transición a otro diámetro, pero más gradual, si se quiere. Entonces, como les había dicho, todo va a depender de viene el flujo y que este flujo también se me adapte o se me pegue a los contornos. Mientras tiene mayor facilidad de pegarse a los contornos, este K de aquí va a disminuir, ¿no? Tiende a ser menor cuando yo puedo pegarme a los contornos. En el caso que sea así recto, ¿no? Ese K va a ser mayor. O sea, cuando, digamos, no tengo pues estos chaflanes, ¿no? Ahí rellenos. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Y generalmente a esta zona se le toma como un ensanchamiento brusco y ahí es donde el coeficiente, bueno, hay valores, ¿no? Para eso hay tablas, ¿no? Pero generalmente para el brusco, como ejemplo, ¿no? Un valor, un referencial, el K es igual a 1. ¿Sí? Entonces eso, se pierde energía ahí justo solo en esta zona, en esta sección, eh, como una carga de velocidad sería porque el K es igual a 1. En cambio, si de alguna manera el ensanchamiento es un poco gradual, igual hay ábacos, ¿no? Que se puede aplicar y dependiendo de qué tan gradual sea, como en este caso de los chaflanes que he puesto ahí, pues puede ser menor, ¿no? Por ejemplo, un 0,8, un 0,6 del K. O sea, podría ser, bueno, eso lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? Igual, como ejemplo, va a ser menor, ¿no? O sea,
podría ir, pongámosle así, solo referencia. O sea, va a ser menor. No digo que este es un valor fijo, ¿no? Acá sí que es fijo, ¿no? O sea, más fijo, pero aquí este es solo referencial. Solo hay que ver el accesorio y de hecho, eh, para las pérdidas, estas pérdidas por localizadas, a veces ya cuando se adquieren los materiales ya tienen sus manuales y tienen precisamente incluso metodologías para poder hacer estos cálculos de pérdidas o ya les dan directamente para, en función del tipo de accesorio, estos valores de K. Ya. Entonces, eso, porfa, hay que tener en cuenta. Hay una, en esto de las pérdidas, que de paso podemos aprovechar este mismo gráfico. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tengo, vamos del mismo caso ya de, ya, ahí tenemos aquí, ya, mejor, para no dañar. Digamos que tenemos aquí una válvula ya. Y evidentemente, mm, vamos que hacia aguas abajo. Nos vamos a inventar aquí, pero digamos que tengo otro. Es otro, solo para que se entienda lo que quiero, a lo que quiero llegar. Digamos que tengo así. Y entonces aquí, bueno, tengo ubicada una válvula, ¿sí? Una válvula de cierre o válvula con puerta simplemente. Y yo quiero calcular mi pérdida localizada en esta válvula con puerta. ¿Cómo la calcularíamos, digamos? Bueno, aplicamos la fórmula, evidentemente. Tengo K por B cuadrado sobre 2G. El K, digamos que ya lo veo de las tablas referenciales. eh, Podría decir que va a depender, ¿no? Qué tipo de válvula es, si es de globo, si, bueno, si es igual, si está totalmente abierta, totalmente o semiabierta, o sea, puede variar mucho, ¿no? De hecho, las válvulas que son de globo tienen ese factor de K mucho más elevado que las válvulas con puerta tradicionales, digamos. Entonces, bueno, digamos que ya aquí defino para igual un valor referencial, digo que está alrededor de 0,2 ya, mi K. Pero ¿y la velocidad? ¿Cuál velocidad empleo? Porque hay aquí un cambio de diámetro. Tengo aquí una velocidad 1. Si se cumple continuidades, que el caudal 1 sea igual al caudal de salida, aquí voy a tener una velocidad en este tramo, una velocidad 1, y como varíe el diámetro, porque hay dos diámetros, pues voy a tener una velocidad 2. Esta velocidad que yo tengo que definir aquí, ¿cuál es? Si alguien recuerda. ¿No sería con la que entra a la velocidad 1? No, es justo más bien la velocidad, siempre de la de aguas abajo, Ah, o sea, lo ok. que indica la literatura. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, más o menos ver ahí, discutir un poco esto. Entonces, pues justo la velocidad, siempre que yo utilizo para calcular las pérdidas localizadas, es la velocidad de aguas abajo. En este caso aquí esta velocidad de aquí, dejémosle por ahí, corresponde a la velocidad siempre de aguas abajo del accesorio que se llama. Entonces es la velocidad, dejémosle ahí la velocidad 2, ya, solo para que se remarque, digamos, de alguna manera eso. Entonces eso también ahí es clave. Ya. Ah, ¿qué otra cuestión? Hay un valor que, bueno, de paso también ocurre en la literatura, ¿no? Recuerden que finalmente en la ecuación de la energía, yo lo que pretendo es verificar, ¿no? Con qué energía llego a la parte o a la sección 2 o una sección de aguas abajo, ¿sí? Y a la final, para calcular mi energía en 2, pues tengo que restar toda la energía que he perdido entre la sección uno y 2, ¿sí? Y entonces, yendo así desde esa ecuación que es sencilla básicamente, eh, hay una recomendación que aparece en el libro este de Arturo Roth, sobre todo, y que tiene que ver con justo estas ponderaciones entre las pérdidas locales y las pérdidas por fricción.
Y se dice que, por ejemplo, y por eso es la referencia, ¿no? Que lo que hablábamos, porque cuando adquiere más relevancia la una y la otra, y eso nos llama un poco en algún punto para un cálculo, digamos, ingenieril, ¿no? Que no tiene que ir necesariamente, en muchos casos, con una exactitud eh, muy obsesiva, si se quiere. Podríamos aquí, que de hecho hay una referencia que anota que sí, la relación entre la longitud, ¿no? La longitud del ramo respecto de análisis, ¿no? Respecto al diámetro es mayor a 15.000, no, no hay mucho, es 1.500, a ver, es 15.000, ahí estamos bien, es 1.500 nomás. Si es mayor a 1.500, esa relación longitud del tramo, ¿no? Esta es longitud del tramo de análisis, ¿no? Total, ¿no? Es decir, desde la entrada hasta la salida de mi tramo. Yo podría o se puede concluir que esas pérdidas localizadas en este caso van a ser despreciables. ¿Sí? Ahí digo, ¿para qué lo calculo? Ya desde el punto de vista práctico no es que va a hacer mucha diferencia incluir esta pérdida, ¿no? Eso como dato, ¿no? General, que hay que tenerle ahí también en cuenta, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sí valía la pena hacer esta pequeña revisión. Hay mucha más teoría que podríamos conversar, que bueno, lo iremos haciendo, pero a medida también que ya vayamos avanzando, ¿no? Entonces, con esto de acá, lo que sí, a ver, mañana lo que voy a intentar hacer es precisamente, ya le voy a poner un ejercicio, que es el que vamos a practicar. Vamos a hacer un ejercicio similar a este de aquí ya. Es decir, vamos acá a dar datos muy probablemente de carga de aguas arriba de una compuerta. Vamos a dar aquí los datos de las pendientes. ¿Qué pendientes tengo a lo largo del tramo? Vamos a dar datos, bueno, condiciones de contorno, ¿no? Para mis tramos. Acá tengo una caída. Y, claro, considerando la carga, y podríamos ponernos aquí también, bueno, no necesariamente, bueno, podríamos poner la abertura, o podríamos decir que aquí por aquí va o tiene que transitar un caudal X, ¿no? Un caudal que daríamos también de datos. Entonces, con esos datos, pues tendremos que calcular o definir cuál es el perfil del flujo, así de simple. ¿Sí? ¿Cómo calculo mi perfil del flujo? Y de nuevamente va a ser la idea es hacerlo a mano, lo haremos mejor dicho, mañana a mano. Y de ahí, pues, eh, el taller va a ser hacer un ejemplo similar, ¿sí? Similar a esto, ¿no? Entonces, evidentemente para hacer este análisis aplicando ya estos aplicativos sencillos, también voy a necesitar qué sección rectangular, trapezoidal, es decir, qué dimensiones tienen mis secciones en estos distintos ramos, qué material tiene, ¿no? Es decir, qué es de Manning tengo aquí a lo largo, ¿no? De esta conducción, es decir, qué materiales. Y con eso, pues yo tendré que definir, no sé, diferentes tipos. Bueno, ahorita le hago por hacer, ¿no? Pero con eso yo ya tendré que definir este perfil del flujo. Esto lo mismo, lo puede hacer con el GEPAS, de hecho sí, pero partamos desde aplicar los conceptos básicos. Entonces, pasemos a hacer algunos cálculos ya. O sea, como digo, hay mucha más teoría que podemos, y de hecho lo seguiremos viendo, pero si seguimos con teoría, se nos va un poco también el tiempo para lo que queremos hacer mañana. Tenemos el H canales, básicamente me permite hacer estos cálculos que vemos de la parte teórica, a flujo a superficie libre, cálculos de flujo uniforme, gradualmente variado, resalto hidráulico también, que de eso pues no hemos visto todavía, pero ya al momento que vayamos poniendo los ejercicios lo vemos. Orificios, vertederos, compuertas, también lo han aplicado. Puedo aplicar de manera análoga el Flowmaster, es decir, me sirve para casi exactamente lo mismo. La ventaja del Flowmaster es que me permite sacar curvas de diseño, que eso eh, sí es beneficioso, digamos. Al menos bajo ciertas condiciones de canales prismáticos puedo generar curvas, qué sé yo, para distintas pendientes, curvas de descarga. Entonces eso, o para un chequeo, digamos,
sirve bastante, ¿no? Si es que quiero preparar una información previa para ir a campo y rápidamente verificar capacidades hidráulicas, sobre todo. Y bueno, más adelante veremos lo que es el WaterCAD. Sabemos que el flujo a presión, sistemas de tuberías en serie, paralelo, cerradas y su paquete, digamos, en este caso de no pago o libre, es el EPANET, ¿no? También tiene su código abierto y que eso también permite optimizar algunas, algunas cosas, ¿no? A veces cambios que se quiere hacer dentro de nuestros cálculos. Y ahí finalmente el GECRAS, ¿no? Que es lo que veremos ya hacia la, bueno, muy probablemente no están en el orden que veremos, ¿no? Veremos al H-Canales Flowmaster y de ahí muy probablemente nos pasamos al GECRAS, porque de hecho estos mismos ejercicios que haremos aplicando solo los dos primeros, pues lo podemos hacer de forma más unificada, ¿no? En el GECRAS. Recuerden que el GECRAS, uno de está limitado al uso en cauces encañonados o secciones eh, donde las características hidráulicas varían principalmente en el sentido longitudinal. Si vamos a la H canales, ya lo vamos a abrir igual, pero puedo hacer esos cálculos, o sea, de manera de resumen, el calado crítico, el calado normal, es decir, en vez de estar aplicando a nosotros las fórmulas, ¿no? A veces siempre lo que le recomiendo, le llamo también un poco ahí, es a que así como hemos hecho esta revisión de los conceptos básicos de hidráulica, también tengamos presente lo que son los cálculos o las fórmulas, ¿no? Que no son muy difíciles para estos tipos de flujo, por ejemplo, o de condiciones hidráulicas como el calado normal, que es el flujo uniforme, el calado crítico y el resalto hidráulico para una sección rectangular. Eso es clave, porque a veces, si no sé esas fórmulas sencillas y algo solo quiero aplicar cualquier cosa, no todo ese fundamento, como digo, teórico no se nos queda, me hace cometer errores, digamos. Es mucho más probable de que cometa por ahí algún error o aplique algo en donde no es. Em, Puedo hacer también análisis de curvas de remanso. Hay que tener en claro que el H-canales y el Flowmaster no es que me van a permitir sacar el perfil del flujo como tal. Em, de manera, digamos, para varios tramos, ¿no? Sino más bien me dan datos referenciales, sí me van a dar valores numéricos, pero el perfil como tal, a pesar que uno de ellos sí me permite me dar las coordenadas, pero yo tengo que alimentar con mucha información para poder sacarlo, cosa que en el GECRAD es más optimizado, digamos. Puedo calcular a partir de conociendo las otras variables y dejando solo el incógnito el caudal. Puedo calcular canales con rugosidades constantes o con rugosidades compuestas o variables, es decir, al final diferentes materiales. Puedo hacer cálculos en secciones hidráulicas planas, digamos, con puertos, orificios, vertederos, y también puedo calcular pérdidas en canales. En este caso, las pérdidas que se refiere aquí en el H canales no es pérdidas de energía como tal, sino esa sección está de alguna manera enfocada a las pérdidas, pero del agua, como tal, en función del material, o sea, tasas de pérdida del recurso, ¿sí? En función, o sea, por infiltración, básicamente. Como es utilizado bastante en agricultura, ¿no? Para canales de riego, etcétera. Entonces, es un valor o un parámetro importante, digamos, que se puede considerar. Ya. Ahí cabe también tener en cuenta lo de las relaciones geométricas, ¿no? Tenemos ahí relaciones geométricas de secciones de los canales, para las comunes, ¿no? Desde la rectangular hasta una parabólica, cómo calcular el área hidráulica, cómo calcular el perímetro mojado, el radio hidráulico. A la final, lo que quiero indicar es que esta tabla, finalmente esa base matemática o, sí, o de cuantificación está ingresada ya en el programa, ¿no? Pero siempre es bueno saber de dónde sale. De hecho, yo podría hacerme una hoja de cálculo o sea, en vez de aplicar el H-canales del Flowmaster, yo podría ir a una hoja Excel o en el MATLAB o en cualquier otro aplicativo, en el Python, y podría generarme mi programa, ¿no? Mi subrutina para el caso que yo quiera calcular. Entonces, eso, ¿no? Tener en cuenta. Asimismo, em, es que si ustedes ven acá nos referimos como que a las características hidráulicas de área hidráulica, perímetro mojado, radio hidráulico, que es el área para el perímetro mojado, y el ancho del espejo de agua. Sin embargo, acá hay otra tabla más que está en la literatura y que está referida a lo que son las secciones hidráulicamente óptimas. Ayer habíamos hablado de secciones, pues bueno, decíamos la parabólica es la que tiene el menor perímetro mojado, pero asimismo puedo tener los otros geometrías, como vemos aquí, ¿no?
la misma parábola, el semicírculo, cuadrado, trapecio, o sea, el rectángulo, perdón, o el triángulo. Y lo que me permite aquí es calcular cuál es la relación geométrica ideal, ¿sí? En función del, en este caso, por ejemplo, del calado, para que mi sección o ese tipo de geométrico de sección sea óptimo. Es decir, a la final, de igual manera, vaya al lado de que tenga el perímetro mojado mínimo. Y entonces ahí un valor o una, si se quiere, un dato referencial tiene que ver con el rectángulo. Si nosotros nos fijamos aquí en la sección transversal, en el caso del rectángulo, lo que me dice es que esta sección tiende a ser hidráulicamente óptima cuando, por ejemplo, el ancho, ¿no? Como si es un rectángulo, pues el ancho superficial va a ser igual al ancho del fondo del canal, es dos veces el calado, ¿sí? Dos veces Y. Entonces, si yo quiero dimensionar, ¿no? Una sección rectangular, como recomendación, yo digo, bueno, entonces le dejo dos veces el calado y estaría diseñando una sección hidráulicamente óptima. Si ya cumplo otro valor de relación, qué sé yo, el 1.5 del calado o el 3 del calado, o sea, le dejo muy ancha o muy estrecha, ya no voy a estar conduciendo un mismo caudal. Es decir, muy probablemente me va a tocar o voy a tender a tener un perímetro mojado mucho mayor. ¿Sí? Entonces, a eso se refieren, ¿no? Estas relaciones entre los distintos parámetros, ¿no? Perímetro mojado, radio hidráulico, ancho, profundidad, etcétera, con respecto al calado. Básicamente es con respecto al calado. Ya. Asimismo, si es que estoy diseñando una sección, ¿sí? Hidráulica de otro tipo de material que no sea hormigón, o más bien que no sea un material impermeable, resistente, o que no sea material sujeto a erosión. Entonces, o más bien que sea un material sujeto a erosión, como por ejemplo los suelos descubiertos, como los suelos que estén compuestos de arcillas, arena, etcétera. Pues de ahí yo dejarle una sección rectangular, pues no puedo dejarlo, ¿no? Porque por gravedad simplemente o por el ángulo de fricción de esos taludes se me va a ir ese material. Entonces, lo que se tiende a hacer es una sección de tipo rectangular, donde el talud o la proyección del talud horizontal es lo que indica esta tabla de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una, una roca, por ejemplo. Si tengo una roca es un material bastante estable en el cual es el único caso en el que yo puedo dejar una sección rectangular, ¿sí? Porque esa roca es resistente y por más de que pase el agua, muy probablemente va a estar estable. Pero puedo tener un suelo como es el último que está en esta tabla, está el último material en esta tabla que dice suelo arenoso suelto. Es decir, ese no tiene, muy difícilmente va a poder mantenerse estable con una pendiente aproximada a la vertical. Y entonces de ahí necesito dejar un talud de 2 visto en la proyección horizontal y tomando en cuenta la proyección vertical de la unidad. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta para también son consideraciones de diseño, ¿no? Es decir, pensar en poner un material suelto y con una sección rectangular, pues no. O sea, voy a poder hacer el cálculo, de hecho, en estos modelos o estos aplicativos, pero estaría diseñando algo irreal. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta estas variables. Conceptos así ineludibles y básicos que están en estos aplicativos, bueno, ya lo hemos visto las fórmulas, no voy a hacer más énfasis porque de hecho ya hemos visto precisamente cómo calcular la velocidad media en flujo uniforme, el caudal, el número de flujos con su calado hidráulico y el calado crítico. Recuerden que este calado crítico que lo ven ahí en la parte inferior derecha se refiere al calado hidráulico, ¿no? Perdón, a la sección rectangular. Sí, ese es mi calado crítico para calcular mi sección rectangular. Entonces, solo ahí es raíz cúbica de caudal unitario al cuadrado dividido para la gravedad. ¿Qué ocurre? Y que de hecho, eso no lo vimos todavía, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar hecho aquí en la revisión. Es lo que es el coeficiente de velocidad de Manning y cómo va a variar. Sabemos que algo lo mencioné así, pero bueno, no profundiza mucho. Para el hormigón varía entre 0.03 y 0.015. En realidad puede llegar hasta un 0.017 para un hormigón viejo, ¿no?
Pero rangos de diseño como diseño son este que está aquí, ¿no? 0.013 a 0.015. 0.013 un hormigón nuevo, nuevo. También están valores referenciales de metal, sobre todo cuando trabajo en canales de laboratorio. Terreno natural en roca lisa, más o menos 0.035, con vegetación abundante, 0.08, es un valor mucho más alto. Y ahí una anécdota igual, alguna vez cuando se hizo un levantamiento, eh, digamos, con caudales, equipo topográfico en un río del Oriente que tenía bastante vegetación, ese llegó hasta 0.011, 12 o por ahí era. Es decir, un valor que incluso se salía de algunas tablas de referencia de la literatura, pero eso ya depende de las condiciones, ¿no? Por lo general, un terreno o de un cauce promedio, digamos, está por alrededor del 0.025, por ahí. Pero es un valor, como digo, muy referencial. Siempre hay que ir a forar y determinar ese coeficiente de rugosidad. Eso ya veremos igual más adelante. Igual de forma ya más explicativa, ¿no? En la pizarra. Por otro lado, hay un método que yo puedo aplicar cuando hablo sobre todo de cauces, ¿no? Ya no una sección de un canal, sino un cauce natural, y es este método para el cálculo de la rugosidad a través del método SCS. Eh, y bueno, ahí lo que yo tengo es una ecuación que me permite calcular o ingresar, ¿no? En un solo valor de coeficiente representativo diversos efectos, ¿no? Que puedo encontrarme en un tramo de un río. Dígase irregularidades, una variación de las secciones transversales, que es una característica típica de un río o de un cauce natural, obstrucciones, vegetación, grado de efecto de los meandros, ¿no? Es decir, las curvaturas vistas en planta de ese cauce, y pues el valor, ¿no? Que es el n sub 0, que es el material del cual está compuesto ese cauce, que puede ser pues, cualquier tramo o más bien, puede adaptar diferentes valores, ¿no? En función de si tiene mucho material pedregoso o es simplemente un terreno descubierto. Y con eso calculo yo mi n o coeficiente representativo u obtenido, ¿no? Como está ahí en ese caso. Para eso el problema es que tengo en este método SSS unas tablas, ¿no? Que de hecho están en el libro de Bentechu, pero que son muy subjetivas, ¿no? Me refiero a que sí, a grosso modo, es una vegetación media y una vegetación alta o una vegetación muy alta. Es decir, si bien está ahí, no hay características, no es muy descriptivo esa tabla y por ende deja mucho a la imaginación, diríamos. Y entonces de ahí aplicar esta tabla, de hecho, algunas veces les he hecho, ¿no? A los estudiantes en pregrado ejercicios respecto a ver, veamos cuánto saca uno, cuánto saca otro para una fotografía dada. Y de hecho todos tienen bastante variación y es porque, no, como digo, no es muy descriptivo. Ya. Hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta en el flujo de superficie libre y tiene que ver con precisamente las velocidades máximas permisibles en función del tipo de material. Entonces, otra vez, no tengo el terreno más bien cubierto, sino pues está compuesto de cualquier, o sea, de material relativamente susceptible a la erosión y al transporte. Y entonces ahí, para poder evitar que se erosione de alguna manera o que se transporte mucho material o que se me vaya mucho material de tanto del fondo como de las márgenes, debo intentar mantener rangos de velocidad que precisamente me eviten este proceso o que se incurra en este proceso. Y entonces ahí vamos a ver del lado izquierdo diferentes tipos de materiales, desde arenas hasta gravas, y dos condiciones, ¿no? A tomar en cuenta. La una, si es que es agua limpia, que se llama, y la otra, si es que es agua que ya transporta un material. Entonces, generalmente esta agua limpia, que también se la dice agua clara, quiere decir que yo asumo que aguas de arriba, en mi ramo de análisis, la sección de aguas de arriba no está entrando material o agua con material de sedimento, o sea, pues ya no me transporta un material. eh, o el caudal al que me estoy refiriendo no es únicamente, más bien en el agua limpia, el caudal es únicamente líquido y no hay caudal sólido. Dice agua que transporta sedimento coloidal, en cambio, ahí sí que tengo ya transporte de sedimento. Ya, en el primer caso, ustedes ven, ahí tengo un rango de velocidades que evidentemente, mientras más suelto es o más susceptible a erosión es, la velocidad máxima a la que yo puedo llegar es mucho más baja. Como ustedes ven ahí, es 0.46 para una arena que de hecho se va a erosionar fácilmente. En cambio, para una grava
o o estos guijarros, ¿no? Que ya son material más grande, y puede mi velocidad llegar tranquilamente hasta unos 52 sin tener mucha dificultad, ¿no? En cuanto al, al transporte, ¿no? Ya. ¿Por qué, por ejemplo, si vemos entre el agua limpia la velocidad máxima permisible y el agua que transporta sedimento, ¿por qué será la velocidad mayor? ¿Tal vez alguna idea? ¿Por qué será que tenemos ahí velocidad relativamente mayor? Bueno, todo esto tiene que ver con los procesos de erosión, ¿no? Y a veces, bueno, que todavía no, bueno, no sé si vieron esas fórmulas, pero cuando yo, por ejemplo, aplico las ecuaciones de transporte de sedimentos, de erosión, básicamente, erosión local, o la erosión general de un cauce, yo tengo una misma ecuación de un autor considerando estos dos apartados, agua limpia y agua clara. ¿Y por qué? Porque se dice, ¿no? Que cuando estoy transportando con agua limpia, de alguna manera, toda la energía que tiene ese tramo, ¿no? De río, toda esa energía que tiene ese flujo, está destinada o puede estar destinada a la erosión. Y por eso, como es mucha energía, digamos, la velocidad tiende a ser menor. En cambio, cuando ya tengo un agua que transporta un material o está transportando sedimento, de alguna manera, si se quiere, esa energía va a estar, o sea, debe estar, de hecho, también siendo gastada en el transporte del sedimento como tal. Y entonces, la velocidad a la que puedo llegar es un tanto mayor. Ahora, también tiene que ver con el tema del material. Si es que transporto sedimento, por ahí puedo admitir un poco más de velocidad, tal vez se me erosiona algo, pero como estoy transportando sedimento, mi fondo no se altera porque tengo un aporte de caudal sólido que tiende a rellenar precisamente los sitios de erosión, si es que los hubiera. Entonces, es otra forma de entender. Pero en todo caso, tener en cuenta que cuando hablo de cauces descubiertos, debo considerar alguna de esas dos. Si quiero ir del lado de la seguridad o más bien del lado conservador, considero que hay agua limpia y con eso me quedo con velocidades que me permiten de alguna manera estar más seguro de que no voy a tener mucho problema con el tema de velocidad máxima, ¿no? Ya. Respecto al bordo libre, eh, que bueno, de hecho también hay que tomarlo en cuenta. No nos vamos a complicar mucho, pero es simplemente el bordo de seguridad, digamos, que se deja en los diseños de canales o de conducciones a gravedad. Y bueno, esta altura de seguridad que dejo desde el nivel máximo, ¿no? De la superficie libre del agua hasta la conformación propiamente del canal. Ahí se tienen algunas recomendaciones, por ejemplo, el, el que dice con el número uno, sí, con el apartado uno, dice el borde libre varía del 5 al 30% del calado. En cambio, otra recomendación me dice que puedo hacer mediante calcularlo en función del calado también, que es similar, ¿no? Tiene que ser aproximada a la primera recomendación. Y el tercero, que es un poco más general, dice se recomienda para canales pequeños y poco profundos hasta 30 centímetros, ¿no? Como mínimo de bordo libre, y para canales grandes y profundos hasta 1,20 m, que ya es, evidentemente, es otro escenario ya de otro contexto, ¿no? Ya. También cabe mencionar este apartado, y con eso vamos a finalizar. em, que es el tema de los coeficientes, ¿no? De rugosidad equivalente. Cuando tengo diferentes precisamente materiales. Entonces ahí está esa sección de doble trapezoidal o, sí, o sección compuesta. Y tengo tres tipos de ecuaciones por las cuales puedo yo calcular el n, que se le llama el n equivalente. Entonces está Horton y Einstein. eh, Me propone una fórmula que de hecho está en función del perímetro mojado y el coeficiente de rugosidad, pero hay elevado algunos exponentes. Son fórmulas empíricas, ¿no? Tenidas bajo ciertas condiciones. Luego está esta otra de Einstein y Banks, que es, bueno, más reciente con respecto a la anterior, digamos, y también tiene los mismos parámetros, es decir, pondera lo que es el perímetro mojado con su respectivo n de Manning dividido para un perímetro mojado total. Pero evidentemente está ha elevado otros índices, ¿no? Estos, sobre todo estos índices, ténganles
hay que tenerlo claro, tenerlo a la mano, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo mañana les pondré porque sí lo van a necesitar para que hagan el taller. Y luego está el de Lotter, que está de 1933, que ese en cambio incluye igual perímetros mojados, pero también incluye, bueno, el N de Manning evidentemente, pero ya incluye el tema del radio hidráulico. Esa es una pequeña diferencia. Ya, bueno, este dejémosle ya para mañana complementar. Entonces, básicamente, mañana aplicaremos, pongamos el H canales. Primero vamos a hacer algunos ejercicios y luego pasaremos al taller. No es que vamos a ir directo, tampoco hemos hecho ninguno. Haremos cálculos de lo que es tirante normal, como básico, ¿no? Para sección trapezoidal. Entonces, ¿qué nos pide esto? Nos pide datos de caudal, ancho de la solera, el talud, la rugosidad, la pendiente. Es decir, son datos relativamente sencillos, ¿no? De hecho, aquí tengo preparados los ejercicios. Ah, esta es la prueba. Bueno, eh, y entonces lo que vamos a hacer es el día de mañana, podemos hacer este ejercicio de acá. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar hacer este ejercicio primero antes de pasar al taller. ¿Y qué nos dice este ejercicio? Más que todo para solo dejar el contexto. Vamos a encontrar, dice el perfil hidráulico del agua que fluye en un canal trapezoidal bajo las siguientes consideraciones. Es decir, podemos hacer ejercicios relativamente pequeños, como decir, calculemos, por ejemplo, la profundidad normal bajo los siguientes datos, caudal, ancho de la solera, pero, o sea, digamos, no pueden ser tan básicos tampoco. Entonces vamos a utilizar más bien estos tres tramos con diferentes, bueno, con la misma pendiente, pero con diferentes longitudes y diferentes denes de Manning para esta sección trapezoidal para obtener el perfil del flujo en este tramo. Y entonces vamos a ir calculando, sabemos, si me dice variación o el perfil del flujo en este tramo, en flujo gradualmente variado, voy a tener que aplicar primero el cálculo de flujo uniforme. Entonces, tendremos que venir acá y calcular o aplicar el apartado pues, de flujo uniforme, ¿no? Tirante normal, para canal trapezoidal. Ingresando los datos que tenemos. Tenemos datos de caudal, si tenemos datos bueno, pongámosle ahí, por ejemplo, 4.2. Tenemos datos de ancho de la solera, claro, si tenemos el 0.6. Tenemos datos de talud, me dice talud en Z, el 2. ¿Sí? El Z, recuerden, es la proyección horizontal. Tenemos datos de rugosidad. Sí, aquí me varía, pero que aquí tengo que ir viendo, ¿no? Para cada tramo, porque va a variar. Por ejemplo, el primero dice 0.018, entonces muy probablemente es un hormigón bastante viejo que ya casi estaba deteriorado. Y tengo la pendiente, que esta pendiente me dice 0.2016. Y entonces calculo, ¿no? Y digo, bueno, ya tengo el tirante normal, 1.05, y voy dibujando aquí mi tirante normal. Luego tengo el otro tramo donde lo que va a variar es la rugosidad, y entonces diré, bueno, ya no es perdón, no es 0.018, sino es 0.025, calculo. Y de hecho aquí ya me va a salir algunos anuncios que también veremos. Aquí me dice tirante normal, 1.21, entonces dibujaré aquí el tirante normal. Y bueno, por ejemplo, ¿qué nomás me da de resultados? Tengo tirante normal, área hidráulica, espejo de agua, número de flujo. Recuerden que estos datos o resultados que me da es muy similares a la tablita que vimos hace poco, ¿no? Es decir, mi tablita de secciones hidráulicas, que era la que tenía por acá. ¿Sí? Bueno, ahí todavía no me está aplicando el óptimo, sería más bien esta de acá arriba. Entonces, puedo ahí ir haciendo los cálculos, ¿no? Y luego, aquí me dice diseñar la altura de las paredes del canal. Bueno, acá ya me dice, ¿no? Considerando entre 20 y 30 del borde libre. Entonces, tengo que hacer lo mismo para los tres tramos. Luego digo, no, pero yo quiero saber qué tipo de flujo tengo en estos tramos. Entonces, evidentemente tendré que de hecho, ¿no? Aquí me sale el tipo de flujo subcrítico, o podría hacer un cálculo intermedio, que sería, o digamos, aparte que podría ser cálculo de tirante crítico. Entonces, recuerden que el tirante crítico está en función de la geometría y del caudal. Entonces, ingreso esos datos que si tengo geometría y caudal y voy calculando mi tirante crítico y voy viendo qué tipo de flujo es. Veo si la condición de contorno está voz arriba o de abajo y en función de eso voy luego analizando, ¿no? El perfil que voy a tener acá. ¿Alguna inquietud que tengan? Como ven, esto, o sea, es que no es difícil. Aquí está la teoría, las ecuaciones están programadas en estos aplicativos y es cuestión ahora con criterio irlos aplicando. Por eso les decía, lo más importante es el criterio. Es la teoría lo que hemos visto, ¿no? Ya lo demás es operativo, pero de hecho lo vamos a hacer. Luego, si en alguno de estos tramos tengo resalto hidráulico, pues tengo aquí para diferentes secciones.
y los datos y pues voy alimentando los, los diferentes apartados y voy obteniendo según yo requiera, ¿no? Las distintas variables.